¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos al episodio número 19 de un podcast de hombre a hombre. Estamos ya casi concluyendo la segunda temporada de este podcast y créanme que no solo me siento bendecido de los invitados que hemos tenido durante estas temporadas, sino que al mismo tiempo el ranking, lo que ha subido y todo esto se debe a cada uno de ustedes. Gracias por compartir nuestro contenido, por compartírselo a cada uno de sus amigos, esposos, compañeros de clase, yo no sé. Estoy seguro que todo esto se debe gracias a ustedes y gracias a Dios, la verdad. Entonces, antes de iniciar con este penúltimo episodio, tengo que recordarles nuestras redes sociales, @unpodcast, @nopodosolo, suscribirse a nuestro canal de YouTube que está aquí. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Y pues ahora sí, ya puedo dar por iniciado este penúltimo episodio. Y la verdad es que me llama mucho la atención, particularmente esto, porque estábamos pensando justamente cómo hacer para hacer este cierre de la segunda temporada, pero también como el cierre del año, ¿no? O sea, durante menos del año logramos sacar 2 temporadas. Y obviamente queremos que ustedes también formen parte, ¿no? No solo es el invitar o tener pues invitados de honor que nos apoyen con distintos temas, sino que ustedes también tengan una participación mucho más activa con pues tanto los perfiles como también conmigo, ¿no? Entonces, justamente la idea que quiero contarles y qué es lo que va a ocurrir la próxima semana, para que estén pendientes de las redes de un podcast, les cuento que vamos a hacer un giveaway en donde vamos a estar dando 5 espacios para que ustedes me acompañen la próxima semana, justamente para grabar el episodio de conclusión de esta segunda temporada. Así que si ustedes están interesados en acompañarme en este cierre de temporada, no importa si eres hombre o mujer, puedes participar en este giveaway para que estés entonces pendiente de la publicidad durante toda esta semana, ¿va? ¿Les parece? Va a estar entretenido tenerlos a ustedes también formando parte de este último episodio, ¿no? Que al final de cuentas lo que queremos es cerrar con broche de oro este regalo que ustedes me han dado la oportunidad de entrar a sus hogares, de entrar a sus corazones, de entrar a su conciencia también. Aclaro de nuevo, yo quisiera pensar que mi masculinidad ya está completamente restaurada, pero pues no. O sea, al final de cuentas todos somos humanos y yo de la misma forma me encuentro en un autoconocimiento personal y conforme van pasando los distintos episodios, créanme que pues sí, gracias a ustedes y al compromiso de crear contenido, me he visto como en la obligación de seguir trabajando en mí, ¿no? Y de darme cuenta pues que todos estamos en este camino de edificación de nuestra masculinidad. Y por eso mismo es que me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando ya después de que concluyó la trilogía del hombre seductor, de todos los comentarios que ustedes me iban mandando, pues justamente me quedé pensando como, bueno, no solo es edificar tu masculinidad, sino también es estar consciente de cuáles son aquellas amenazas, aquellos factores que pueden lastimar la masculinidad y que han lastimado la masculinidad pues a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces justo esta semana en mis redes sociales y en las redes de un podcast les puse una pregunta que era: ¿cuál creen ustedes que es la mayor amenaza para el hombre en pleno siglo XXI? Y me sorprendió muchísimo porque se los juro que en automático la primera respuesta que recibí, y tal vez fue más o menos como el 90% de las respuestas que recibí, tanto de hombres y de mujeres, fue el feminismo. Y me pareció interesante. A ver, o sea, es interesante cómo existe una percepción del feminismo como tal, como el enemigo número 1 de la masculinidad. Y me llama mucho la atención porque creo que aquí voy a ser un poco polémico con lo que les voy a decir y con mi opinión al respecto de esto. De hecho, lo platicábamos con el padre Gax, con el padre Gagiola,
en su podcast, por si lo quieren escuchar esta semana, también me invitó a participar con él en un episodio. Pero justamente platicándolo con él, llegamos a esta conclusión que fue, a ver, o sea, el hombre ha tenido mayores razones que le han lastimado su masculinidad antes incluso que el mismo feminismo. Esto quiere decir que el feminismo como tal no necesariamente es la razón principal por la que el hombre no se siente hombre, o la razón principal por la cual el hombre no encuentra su identidad masculina, ¿no? Y creo que esto es algo que tenemos que aclarar, porque bajo ninguna circunstancia este podcast ha buscado declararle la guerra al feminismo. Creo que en lo más mínimo esa era la intención. Este es un podcast, como les digo, dedicado exclusivamente a hablar de masculinidad saludable. Pues sí, obviamente van a haber momentos en donde vamos a chocar un poco con las ideologías que el feminismo también pinta, por supuesto. Creo que también parte de la belleza del diálogo y del debate es poder encontrar también esos puntos puente, estos puntos en común en el cual podemos seguir trabajando independientemente de la postura política, económica, social que puedas tener al respecto de algo. Pero sí me llamó mucho la atención, de verdad, el hecho de que tantos de ustedes consideran que el feminismo como tal es el mayor enemigo de la masculinidad. Y yo sinceramente creo que el feminismo surge a raíz de una mala masculinidad. O sea, de una mala masculinidad empleada en su momento. ¿Por qué? A ver, porque el feminismo surge de mujeres hartas, ¿no? De mujeres que están luchando por sus derechos, por abusos de autoridad por parte de los hombres, por abusos sexuales, por distintos actos que el hombre le ocasionó a la mujer y por esta obligación a la sumisión de la mujer. Entonces, si el hombre hubiese sabido su identidad antes y supiese cuáles son esas amenazas que atentan en contra de su masculinidad, muy probablemente la mujer no hubiese tenido que llegar al punto de tenerse que rebelar, pues obviamente para también ella tener que luchar por sus derechos, ¿no? Creo que una masculinidad saludable hubiese reconocido los derechos de la mujer desde un inicio. Probablemente una masculinidad saludable hubiese buscado edificar a la mujer y llevar a la mujer en este campo de igualdad. Obviamente hay muchísimos factores sociales aquí que no nos va a dar chance de discutir como tal, pero si se dan cuenta, ¿de dónde viene todo este movimiento, tanto el feminista radical como el feminismo, ¿no? Viene de una gran opresión hacia la mujer, pero viene también de una falta de reconocimiento sobre la dignidad humana a todo ser humano, no solo a las mujeres, sino en general. Y entonces me surgía como esta duda y esta necesidad de aclarárselos a ustedes. Ojo, el hecho de que una mujer sea feminista o que esté buscando o que esté intentando encontrar el empoderamiento femenino no te hace enemigo nuestro, ¿no? Y pues sí, lamentablemente el feminismo radical o muchas feministas consideran que para ser feminista tienes que odiar a los hombres, y por eso es de que también muchas mujeres tampoco se sienten representadas por el movimiento feminista. Pero no por eso tenemos nosotros también que declararle la guerra al feminismo, ¿no? Creo que también el hecho de que se esté levantando tanto la voz, el hecho de que exista pues tantas manifestaciones de las mujeres, es porque algo nos están queriendo decir. Y les recuerdo, el motivo también por el cual surgió este podcast fue por la crisis que estaba ocurriendo el año pasado, en este movimiento feminista, en donde se recuerdan que en México el 9 de marzo ninguna mujer salió a las calles como para hacer conciencia obviamente de la situación de la mujer. Este podcast también surge a raíz de eso, ¿no? Surge a raíz de lograr entender también cuál es el rol del hombre con respecto a toda esta crisis, cuál es el rol del hombre con respecto a este respeto de los derechos también de la mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, aclarando este tema y aclarando también pues esto principal, ¿no? Que yo sinceramente no creo que el feminismo sea la mayor amenaza a la masculinidad ahorita. Sí creo, la verdad, sí creo que ha contribuido a nublarnos un poco la mirada de lo que implica ser un verdadero hombre. Eso sí, no creo que sea el causal principal. No creo que entonces nosotros digamos, ok, nosotros no podemos ser hombres por culpa de las feministas. Creo que no es así. Sí creo que se ha nublado tanto el machismo como el feminismo radical, nos han nublado a los hombres con respecto a lo que es la verdadera identidad del hombre. Y lo hablábamos en uno de los episodios, ¿no? Antes de la trilogía del hombre seductor, me recuerdo que estábamos desmintiendo las nuevas masculinidades, ¿no? Y equiparábamos entonces cómo tanto el machismo como el concepto de nuevas masculinidades
nos venían a decir cómo ser hombres, pero a través del hacer. Sin embargo, no nos revelaban cuál era esa verdadera esencia del hombre, ¿no? Y a lo largo de estas 2 temporadas hemos descubierto cómo gran parte de la esencia del hombre lo podemos encontrar desde su misma biología y desde su misma estructura masculina, ¿no? Y por esto mismo es que cuando nosotros incluso observamos la corporalidad masculina, nosotros podemos observar que viene con un diseño original hecho perfectamente para la entrega, hecho perfectamente para darse por completo, hecho perfectamente para entregarse en totalidad y ser capaz de, en conjunto con otra persona, crear vida, ¿no? Y no solo crear vida biológica como lo hemos hablado. Entonces, si partimos de esta base en que la esencia del hombre viene del darse, viene de actuar en clave de don, viene de entregarme por completo, viene de que desde mi biología yo estoy invitado a darme a mi 100%, ¿cuál creen entonces que es la verdadera amenaza a la masculinidad? Y es todo aquello, señores, todo aquello que atenta en contra de mi naturaleza, que no me permite a mí entregarme por completo. ¿Y por qué surge este episodio y por qué surge esta necesidad de recordarnos a cada uno de nosotros cuál es el verdadero enemigo de la masculinidad? Me llamó mucho la atención que en el episodio, en el tercer episodio de la trilogía del hombre seductor con Jorge Rincón, él decía que gran parte de los consejos para tú perder tu adicción a la pornografía e iniciar con todo esto era la construcción de hábitos. Y lo primero que te recomiendan para tú empezar a dejar la pornografía es alimentación saludable, 7 horas de sueño y 1 hora de ejercicio diario. Y luego justamente Jorge dice algo muy fuerte que es... nosotros hacemos ejercicio no solo para ejercitar el cuerpo, sino que lo hacemos también para ejercitar la voluntad. Y creo que ahí le dio al meollo del asunto de lo que la masculinidad ahorita se ve amenazada. La fuerza de voluntad del hombre ahorita se ha visto dañada por todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. No solo por el movimiento feminista, señores. La fuerza de voluntad del hombre, eso que a mí me llama entonces a entregarme, se ha visto lastimada por el resto de cosas que han ocurrido en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? El hombre necesita aprender a ser dueño de sí mismo. El hombre necesita aprender a liberarse de todo aquello que no le está permitiendo cumplir con ese don de entrega. Y entonces me parece tan interesante como de estos ejemplos que Jorge Rincón da, ¿no? El que dice, ok, hay que hacer ejercicio diario. Pero ¿por qué hago ejercicio diario? ¿Por qué nosotros también como hombres motivamos a que los hombres que escuchan este podcast se ejerciten también? Ojo, porque no es únicamente entrenar el cuerpo para tener fuerza. Es entrenar mi fuerza de voluntad. Es entrenar entonces ese poder de decisión que lo que yo quiero hacer lo voy a cumplir. Entonces, ¿por qué me sirve entrenar mi voluntad y levantarme a ir al gimnasio? No me sirve únicamente para entrenar mi cuerpo. Me sirve para yo ser dueño de mi cuerpo. Me sirve entonces para tener ese señorío propio de decir, aunque tenga sueño, aunque tenga pereza, yo me voy a levantar porque existe algo superior a esta pereza. Porque existe un llamado a ser capaz de fortalecer mi cuerpo, a ser capaz de fortalecerme a mí para darme por completo, y entonces por eso necesito hacer ejercicio. Porque necesito entonces trabajarle a mi mente, trabajarme a mí personalmente y decir, yo soy dueño de mis decisiones y no mis pasiones. Eso es lo que compone al hombre. Y esta es una de las mayores amenazas que el hombre está teniendo, que el hombre no es capaz de ser dueño de sus pasiones. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente afecta al hombre? Cualquier cosa que no lo permita ser libre. Cualquier cosa que no lo permita entregarse. Entonces, si tú tienes una adicción a la pornografía o si tú tienes una adicción a la comida, cabrón. O sea, no es únicamente el tema de la pornografía lo que nos afecta. Y por eso es que hablamos tanto de ser dueño de nosotros mismos. Porque aquel que no es dueño de sí mismo no controla sus horas de sueño. Aquel que no es dueño de sí mismo no come saludablemente. Aquel que no es dueño de sí mismo no sabe entonces cuándo controlarse, a pesar de que sus pasiones lo están motivando a querer tener una relación sexual con una mujer. Entonces, ¿de dónde viene todo este tema de las violaciones? ¿De dónde viene obviamente todo este tema de los abusos de autoridad? ¿De dónde viene entonces toda esta carencia de autodominio del hombre y que ha también lastimado a la mujer? Viene particularmente porque el hombre no se ha entrenado para trabajar en su fuerza de voluntad.
O sea, si se dan cuenta lo fuerte que estamos hablando ahorita. Un hombre que tiene fuerza de voluntad y un hombre que tiene ese autodominio, ese señorío propio, sería incapaz de abusar de alguien. Un hombre que tiene autodominio y que se sabe dominar, sería incapaz de estar en un estado de salud quebrantado a causa de sus mismas pasiones. Es que dense cuenta. Entonces, si yo fuese dueño de mí mismo, si yo entonces pudiese controlar aquello que se me fue dado y yo pudiese controlar esta clave de don de la que yo estoy viviendo, yo no estaría con este sobrepeso. Yo no estaría entonces con esta adicción a la pornografía. Yo no estaría luchando entonces con esta masturbación. Yo entonces no estaría desvelándome todas las noches o no estaría emparrandándome o no estaría... A ver, otro tema. ¿Por qué creen que también uno de los consejos que a nosotros como hombres se nos dio en esta trilogía fue no te emborraches? ¿Por qué crees entonces que también se nos invita a controlar este tipo de pasiones? Porque el alcohol, la droga, el cigarrillo también son prisiones para la voluntad del hombre. Es que creo que es lo primero que tenemos que entender. A ver, cuando yo estoy borracho, yo no me domino a mí mismo. El alcohol me está dominando a mí y por lo tanto estoy dañando mi señorío. Entonces todo aquello que no me permite ser dueño de mí mismo debería de ser entonces entrenado, sacado de mi vida o por lo menos ser yo quien lo domina a él. Y me recuerdo que la primera vez que tomé alcohol, anécdotas aquí, la primera vez que tomé alcohol me recuerdo que me senté con mi papá a tomarme una cerveza como a mis 14 años, ¿no? A ver, no se hagan de la boca chiquita, todos tomamos alguna cervecita o algo así de esa edad. Ya, no se vengan con cuentos. Pero bueno, me estaba tomando entonces la cerveza con mi papá y me recuerdo que lo primero que me dijo fue, mijo, el trago me lo tomo yo. El trago no me toma a mí. Yo soy quien se toma el trago y no al revés. Y yo la verdad es que en ese momento no le vi tanta la importancia o no le vi el realce o la profundidad que tenía esta declaración que mi papá estaba dándole con respecto a eso. Yo soy quien se toma el trago y no al revés. Y esto mismo ocurre, ¿no? Creo que debería ser casi que un lema que todos los hombres deberíamos hacernos cuando vamos a entrar a cosas que nos pueden causar adicción. Yo soy quien va a la fiesta, no es la fiesta quien me toma a mí. Yo soy entonces quien toma estas decisiones, pero no son ellas las que me van a dominar. ¿Por qué? Porque entonces atentan en contra de esta naturaleza masculina que yo estoy teniendo. Entonces, cuando yo no logro controlar esta fuerza de voluntad y cuando es algo más lo que me está controlando, como mis emociones, como la droga, como la fiesta, como, pues yo no sé, ¿no? El mismo machismo, cuando yo no logro estar en control de todo esto, ¿qué creen que ocurre? Por supuesto, entonces, que somos mucho más propensos a causar algún abuso. Por supuesto que entonces somos más propensos a caer en sobrepeso o en obesidad. Por supuesto que somos más propensos a ser unos grandes perezosos. Por supuesto que somos más propensos a ni siquiera ser exitosos en nuestro trabajo o no disfrutarnos o no encontrar esa misión de vida. ¿Por qué? Porque algo más está tomando el control de mi vida y no yo. Eso creo que es el mensaje principal que deberíamos de llevarnos ahorita. La gran amenaza de todo hombre es no ser dueño de sí mismo. No le llames feminismo. Si un hombre fuese dueño de sí mismo, no le importaría la ideología que está ocurriendo alrededor de él, porque él sabe quién es. Si un hombre supiese cuál es su verdadera identidad y supiese entonces la amenaza que es la pereza, la amenaza que es entonces la gula, la amenaza que es entonces la adicción a la pornografía, él sería capaz de controlarlo. Y ojo, no te estoy diciendo, a ver, o sea, estamos hablando en un campo ideal, ¿no? Obviamente estamos en el mundo, todos somos imperfectos, todos tenemos una pata que cojeamos, ¿no? Pero obviamente creo que la misión personal que nosotros tenemos como hombres es ir trabajando este autodominio, ir trabajando esa fuerza de voluntad, ir trabajando constantemente a través de ejercicios, hábitos y distintos actos, el realce de este señorío, el realce entonces de este autodominio. Entonces, ¿por qué se te invita a hacer ejercicio todos los días? ¿Por qué se te invita entonces a levantarte temprano? ¿Por qué se te invita a hacer tus oraciones? ¿Por qué se te invita entonces a comer saludable? ¿Por qué se te invita a no ponerte borracho? ¿Por qué crees que vienen todas estas recomendaciones que la vida te da? Porque de lo contrario no vas a poder ser dueño de ti mismo.
Entonces, si tú ahorita te estás percatando que estás siendo esclavo de alguna pasión, necesitas empezar a crear hábitos. Necesitas entonces empezar a fortalecer tu fuerza de voluntad. Cabrón, si no eres capaz de controlar tu masturbación, si no eres capaz de controlar tus tiempos de comida, si no eres capaz entonces de ir por la calle y no cruzar al primer McDonald's que ves, aquí hay un problema. La falta de dominio no solo es únicamente en temas de pornografía, y eso quiero que nos quede claro. A todos los nice guys que me están escuchando, que se las están llevando de que ustedes no tienen ningún problema porque ustedes resulta que no ven pornografía o algo así, te recomiendo que examines bien tu vida y te percates si verdaderamente eres libre. Y te percates de aquellas cosas que te siguen dominando como tu perfeccionismo. ¡Ojo! ¿No? Otro tema que también nos puede dominar, el mismo trabajo. ¿Tú no crees que tú eres esclavo de tu trabajo cuando te estás perdiendo de actividades familiares importantes por quedarte trabajando? ¿Tú no crees también que estás siendo esclavo cuando te estás perdiendo los partidos de fútbol de tu hijo? Date cuenta que existen tantas cosas que nos esclavizan nuestra propia fuerza de voluntad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y para contarles un poquito, yo hace 2 años participé en unos programas que se llaman Exodus 90. Si ustedes están interesados en crear una comunidad Exodus 90, los insto a que lo hagan. Es duro, ¿no? Porque son 90 días en donde existen como distintos ejercicios de ascética. ¿Y qué son estos ejercicios de ascética? Son, lo voy a decir como sacrificios, son ofrecimientos de distintas cosas para fortalecer tu fuerza de voluntad y fortalecer tu fe. Entonces me recuerdo que dentro del listado de limitaciones o de ejercicios de ascética que teníamos era bañarte con agua fría todos los días, no comer postres. Yo tenía otro que habíamos asignado que era como cada vez que vas a un restaurante no elijas el plato que quieres comerte, sino elige el segundo. No tomar gaseosas, hacer ejercicio diario, no sé, como que empezamos con un montón de ofrecimientos físicos y de distintos ofrecimientos, pero era porque cada uno de ellos implicaba una toma de decisión personal y un trabajo en el cual tú, al final de cuentas, era el que decidía ser dueño de sí mismo. ¿Por qué? Porque obviamente somos pocos los que nos atrevemos a bañarnos con una agua helada a las 5 de la mañana saliendo del gimnasio, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas también hay muchas cosas que tus mismas pasiones o tus mismas comodidades no te dejan. Existen ahorita hombres que están haciendo Exodus 90 que no tienen redes sociales durante 90 días, que no pueden escuchar música durante 90 días, que no pueden beber alcohol, que no pueden tomar gaseosas, que no pueden comer postres. ¿Por qué? Porque le están enseñando a su cuerpo y a su mente que ellos son dueños de sí mismos y que entonces no es el postre quien me toma a mí, soy yo quien come ese postre. No es entonces la fiesta, no es entonces el alcohol, no es entonces incluso la misma vigorexia, ¿no? O sea, la adicción al ejercicio o la adicción a las dietas es yo ser dueño de esa decisión y entonces yo poder decidir cuándo hacerlo y cuándo no, sin caer entonces en una prisión. Entonces aquí viene este gran cuestionamiento y este episodio es corto, es un episodio que al final de cuentas lo único que estábamos buscando era recordarnos no solo cuál es la verdadera amenaza del hombre, que es primero la falta de identidad y segundo la falta de posibilidades de ser dueño de sí mismo, y que a causa de que el hombre no ha sido dueño de sí mismo es que ha destrozado no solo a la naturaleza sino también a todo a su alrededor, incluyendo a las mujeres. Démonos cuenta de esto, señores. Démonos cuenta que no es tan sencillo como parece. Y que qué fácil simplemente apuntarle el dedo a un grupo de mujeres feministas. Qué fácil entonces apuntarle el dedo a los creadores de pornografía. Qué fácil entonces apuntarle el dedo, pues yo no sé, a la ideología de género. A ver, la primera amenaza a la masculinidad es el mismo hombre. La primera amenaza a una masculinidad es las pasiones que ese hombre no ha logrado conquistar dentro de sí mismo. Entonces, la próxima vez que tú te quieras cuestionar y que quieras entonces empezar a trabajar en una mejor masculinidad, empieza con ejercicios en el cual tú te puedas demostrar que eres dueño de ti.
y perdón que no quiero tampoco que este podcast suene como regaño, ¿no? Creo que lo que pretendo con este podcast es alentarte, invitarte, quiero que te emociones conmigo que existe la posibilidad de mejorar tu masculinidad haciendo pequeños sacrificios y ejercicios que fortalezcan tu fuerza de voluntad. Entonces, si estás escuchando este episodio el día lunes y vas al día con todos estos episodios, mi recomendación principal es haz una lista de aquellas cosas en donde puedes trabajar tu fuerza de voluntad. Si tú eres, yo que sé, que el que le pide plata a sus papás y nunca les devuelve el cambio, ponte entonces ese hábito. A partir de ahora, yo no voy a ser dueño de una plata que no me pertenece. Y esta plata se la devuelvo a mis papás. Si tú sientes que estás siendo esclavo de la comida, que estás siendo esclavo de los dulces, que estás siendo esclavo de la comida chatarra, pues bueno, vamos día a día. Vamos día a día entonces trabajando en nuestra fuerza de voluntad y diciendo, no voy a comer, voy a hacer ejercicio, voy a entonces estar hidratado, tomando agua para que entonces no me dé esa hambre. Si tú crees entonces que necesitas trabajar en tu obesidad, pues bueno, el primer paso es pararte en una pesa o en una tanita, no sé cómo le digan ustedes en sus países, ¿no? Pero pararte entonces en una balanza y ver lo que pesas, ver tu porcentaje de grasa. Primero tenemos que ver cómo está el campo, ¿no? Tenemos que ver qué tan podridos estamos, tenemos que ver qué tantas cosas hay que podar para empezar a trabajar en nosotros. Y ojo, esto no lo podemos hacer solos. Creo que eso es otro mensaje que quiero darte. La importancia de la comunidad. La importancia de verdad de tener a otro hombre u otros grupos de hombres que estén también trabajando en sí mismos. ¿Por qué creen que es tan valioso tener un compañero que te da ganas en el gimnasio? ¿Por qué creen entonces que es tan valioso tener un compañero que te ayude o que esté contigo tomándose un café cuando tú estás de malas o cuando tú quieres desahogarte con alguien? Porque necesitamos de una comunidad que esté luchando con nosotros porque no podemos solos. Porque solos es mucho más fácil caer. Pero cuando tienes un ancla, cuando tienes a alguien entonces que te puede llamar, al cual tú puedes acudir, que te puede acompañar al gimnasio, que yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una adicción imagínense que tengo una adicción a comprarme papas fritas cuando voy en el tráfico. Y entonces en lugar de comprar papas fritas, llamo a algún amigo para decirle, brother, me estoy muriendo de las ganas de unas papas, no me las voy a comprar, necesito que me platiques para que entonces se me pase por desapercibido el McDonald's que estoy viendo al lado mío, ¿no? Más o menos estos son los ejercicios o la importancia de lo cual necesitamos un ancla en nuestra vida. Entonces, ¿a qué llegamos o cuál es la conclusión a la cual quiero que lleguemos en este penúltimo episodio de la segunda temporada de un podcast de hombre a hombre? El hombre necesita aprender a ser dueño de sí mismo. Y la única forma en la que voy a poder empezar a ser dueño de mí mismo es poniéndome a actuar, es empezando a trabajar en pequeños ejercicios en donde yo me pueda demostrar a mí mismo que yo soy dueño de mí y nada más. Te invito a que te liberes de esa prisión. Te invito de verdad y de corazón, espero que en este 2021 tú puedas ser libre de algo que sientes que en este momento te está aprisionando. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast, @nopodosolo, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Wipe Fernández y nos vemos la próxima semana para concluir, ahora sí, concluir esta segunda temporada y nos vamos a ver dentro de 2 meses porque hay que tomar vacaciones, señores. Esto también forma parte del autodominio, saber cuándo descansar, saber cuándo darte tu tiempo y saber entonces cuándo es necesario dejar de trabajar para que el cerebro descanse, ¿no? Esto también forma parte del autodominio. Entonces, ahora sí, los voy dejando, mis queridos hermanos. Recuerden que también recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales en esta semana porque vamos entonces a poner las instrucciones para el giveaway para que 5 de ustedes me acompañen en este episodio conclusivo de la última temporada de este podcast. Ahora sí, vamos dándole oficialmente por terminado este penúltimo episodio. Nos vemos la próxima semana y hasta luego.